what I've been asked to talk about today is the subject of attention or self-attention in more depth and its relationship with full attention from the perspective of the Satipatthana Sutta or the path of attention. Sorry, I read too long. No, I have it here. I have it here, translated. Bueno, me gustaría pediros si es posible que Michael hablara en alguna de las próximas sesiones que tratara el tema de la atención o la autoatención en mayor profundidad y su relación con la atención plena desde la perspectiva del Satipatthana Sutta o el camino de la atención. I don't know a lot about Buddhism. I've read something, but my understanding is Satipatthana, the word sati is a Pali equivalent of the Sanskrit word smriti, which means to remember. Michael dice que no sabe mucho sobre el budismo, que tiene algunos conocimientos, pero que no es su especialidad, y que dice que la palabra sati, que él cree que viene que el significado que tiene en sánscrito es recuerdo. However, it doesn't only mean remembering what happened in the past. In this context, it means remembering the present. That is, if, for example, if you start a certain task, if you forget what you're doing, your mind will wander. So keeping your mind on the task at hand, in that sense, it is the word sati is used. Y el significado de la palabra sati significa recuerdo, pero no en el sentido de algo del pasado, sino en cómo mantener la atención en lo que se está haciendo. Por ejemplo, si haces una tarea y mantener esa atención plena en lo que se está haciendo. Satipatthana is a compound of sati and another word, which can be interpreted in two ways. It can be, some people interpret it as sati upatana, in which case upatana means attendance, waiting on, or presence. Esta palabra satipatthana se puede interpretar de dos maneras. Una de las maneras es sati upatana, you said? Yes, sati upatana. Upatana, que se puede traducir como, say that again, the translation, Michael. Attendance? Upatana means attendance, waiting on, looking after, caring for, or it also means presence. Upatana puede significar como esperar algo o buscar algo o preocuparse por algo también. To care about something, you say. Yeah, caring, service. Preocuparse, servicio también. Tiene varios significados. In the sense that we talk about attending on a person, that means taking care of that person. Sí, en el sentido de atender a una persona, como de ponerse al cuidado, cuidar de esa persona. Another way of splitting the word is a satipatthana, in which case patthana means foundation. Y otra manera de separar las palabras es satipatthana, y en ese contexto patthana significa la base o el pilar o el fundamento. So basically, satipatthana is generally interpreted as the presence of mindfulness or the foundation of mindfulness. Entonces se puede traducir todo como la presencia de la conciencia o sorry, Michael, the presence of mindfulness of the presence of mindfulness or the foundation of mindfulness. O la base o el fundamento de la conciencia. Mindfulness se puede traducir como ser consciente de algo, simplemente, o tener plena conciencia de algo. Mindfulness means attentiveness. Y mindfulness significa atención. This Satipatthana is discussed in two of the suttas in the Pali text, that the Tipitaka, the three baskets, the
the oldest Buddhist texts. Satipatthāna es discutido en los textos antiguos búdicos. You say the name, Michael, say that again, please. I'm not very... Tipitaka is the original Pali text. Tipitaka es un texto original en Pali. So there are two suttas. There's the Satipatthana Sutta and Mahasatipatthana Sutta, both of which deal with Satipatthana. Y hay dos suttas que acabo de nombrar Mike, que yo no puedo pronunciarlo tan bien, y ambos tratan sobre este Satipatthana Sutta. But these Pali texts were written several hundred years after the lifetime of Buddha. Y estos textos Pali fueron escritos varios cientos de años después de Buda. Prior to that, it was an oral tradition. Antes de eso era una tradición oral. So nobody knows very exactly what Buddha taught. Entonces nadie sabe con exactitud lo que enseñó Buda. Because when things are passed on by word of mouth, they tend to, people bring in their own interpretation, their own understanding. Porque cuando las cosas se pasan cuando van de boca a oreja, boca en boca, las cosas se interpretan dependiendo de la gente que lo hace. So there were later texts, many of them written in Sanskrit, which gave quite a different picture of Buddha's teachings. Entonces hay muchos textos posteriores, algunos en sánscrito, que dan una visión muy diferente de lo que es el budismo. The Theravada Buddhism relied on the Pali texts. Which Buddhism? Theravada Buddhism. Theravada Buddhism. El budismo Theravada, por ejemplo, se basa en este texto Pali. Whereas the Mahayana schools of Buddhism tended to depend more on the Sanskrit texts. Y las escuelas de budismo mahayana se basan más en los textos en sánscrito. So at this point in time, after 2,500 years, it is very difficult to know exactly what Buddha taught. Entonces, en el punto en el que estamos ahora, 2.500 años después, es muy difícil saber qué es lo que enseñó Buda. So we can only talk about what has been recorded and how it's been interpreted. Entonces, lo único que podemos saber es cómo ha sido registrado y cómo podemos interpretarlo. According to the interpretation of what is recorded, there were said to be 4 kinds of mindfulness. En base a la interpretación de lo que es registrado, se dice que hay 4 tipos de atención, de mindfulness. That is mindfulness of kaya, which means the body. La atención de kaya, que es el cuerpo, o mindfulness de kaya. Mindfulness of Vedana, which means feelings or sensations. Mindfulness de Vedana, que son los sentimientos o sensaciones. Mindfulness of Chitta, which means mind. Mindfulness o atención de Chitta, que es la mente. And mindfulness of dharmas. Dharmas, it's not very clear what it means in this context, because normally when Buddha used the word dharma, well, he used it in different sense, but in this sort of context, it usually means phenomena. Y atención de Dharma, que no se sabe muy bien en qué contexto se puede interpretar, pero que aquí seguramente en el contexto de lo que decía Buda se refiere a la atención de los fenómenos. But all these things, body, sensations, mind, phenomena, these are all things other than ourselves. Pero estas 4 cosas, el cuerpo, las sensaciones, los fenómenos, solamente son cosas diferentes de nosotros mismos. They're all things perceived by us. Todas son cosas percibidas por nosotros. We are the perceiver, they are things perceived. Nosotros somos los percibidores y estas cosas son cosas percibidas. In other words, we are the subject, they are objects. En otras palabras, nosotros somos el sujeto y ellas son objetos. So, but that is the interpretation. As I say, we don't know what Buddha actually taught. Y como digo, esa es la interpretación. En realidad no sabemos lo que Buda enseñó.
uh, it seems to me that Buddha wouldn't have talked just about attending to things other than ourselves. Me parece a mí que el Buda no habría enseñado únicamente sobre cosas diferentes o a atender a cosas diferentes de uno mismo. Because so long as we are aware of things other than ourselves, Porque mientras seamos conscientes de cosas distintas de nosotros mismos, we seem to be a separate entity, parecemos ser una entidad separada, a separate self, un yo separado, what Bhagavan would call ego. lo que Bhagavan llamaría ego. So long as we are attending to any phenomena, anything other than ourselves, we are sustaining the illusion of ego. Mientras atendemos a cualquier fenómeno, a cualquier cosa diferente de nosotros mismos, sostenemos la ilusión del ego. Only when we attend to ourself, the perceiver of all things perceived, does ego dissolve and disappear. Solo cuando nos atendemos a nosotros, lo que percibe, todo lo percibido, solo entonces el ego desaparece. This is what we've been taught by Bhagavan. Esto es lo que nos ha enseñado Bhagavan. Buddha himself said in Pali, I don't know if my pronunciation is quite correct, but it sabbe dhamma anatta. El mismo Buda dijo en Pali estas palabras que ha dicho Michael. Sabba dhamma anatta. That means all phenomena are not self. Que significa que todos los fenómenos no son yo. Not self means not oneself. Significa no uno mismo, no son yo como no uno mismo. That is exactly what Bhagavan taught us also. Y eso es exactamente lo que Bhagavan nos enseñó también. So if we want to know what we actually are, así que si queremos saber lo que somos en realidad, we need to give up attending to phenomena. Tenemos que abandonar o dejar atender a los fenómenos. And instead attend to ourself, the perceiver of phenomena. Y en su lugar atender solamente al percibidor de los fenómenos. Phenomena appear only in waking and dream. Los fenómenos solo aparecen en la vigilia y en los sueños. They appear in waking and dream because we rise as ego. Aparecen en la vigilia y los sueños porque surgimos como ego. The nature of ego is firstly to be always aware of itself as a body. La naturaleza del ego es primeramente ser consciente de sí mismo como un cuerpo. I am this body. Yo soy este cuerpo. That is how ego is aware of itself. Así es como el ego es consciente de sí mismo. And in addition to being aware of itself as a body, the nature of ego is also to be aware of things other than itself. Y además de ser consciente de sí mismo como un cuerpo, su naturaleza también es la de ser consciente de otras cosas diferentes de sí mismo. Even the body is something other than ego. Incluso el cuerpo es otra cosa diferente del ego. Though to ego it seems that this body is itself. Aunque al ego le parece que este cuerpo es el mismo, sí mismo. And along with the body, we never experience the body without mind, intellect, will, and so on. Y junto con el cuerpo nunca experimentamos el cuerpo sin la voluntad, el intelecto o la mente. Mind in the sense of thoughts is a collection of objects. La mente, en el sentido de pensamientos, es un grupo, una colección de objetos. That is, all thoughts other than the first thought I, which is ego, are things perceived by us. Es decir, todos los pensamientos diferentes del pensamiento yo, ego, son cosas percibidas por nosotros. Likewise, all the desires that make up our will, they're also things perceived by us. De la misma forma, todos los deseos que conforman nuestra voluntad son cosas percibidas por nosotros. When we have a desire for something, cuando tenemos un deseo por algo, we are aware of that desire, somos conscientes de ese deseo, but that desire is not ourself.
Pero ese deseo no es nosotros, because sometimes one desire rises to the surface of our mind, porque algunas veces un deseo surge a la superficie de nuestra mente at other times other desires rise to the surface of our mind. y en otros momentos otro deseo surge a la superficie de nuestra mente. So they are all things that appear and disappear. Así que son cosas que aparecen y que desaparecen. But we who are aware of them remain the same, whatever phenomena may appear in our perception. Pero nosotros que los percibimos, permanecemos de la misma manera ante esos deseos que aparecen y desaparecen en nuestra percepción. So since none of the phenomena that appear in our awareness or perception are ourself, in order to know ourselves, in order to be aware of ourselves as we actually are, we need to give up being aware of phenomena. Entonces, como ninguno de esos objetos que aparecen en nuestra presencia o en nuestra percepción, ninguno de ellos es nosotros, tenemos que dejar de ser conscientes de todas esas cosas si queremos ser conscientes de lo que realmente somos. Because our real nature is not awareness of phenomena, Porque nuestra verdadera naturaleza no es conciencia de fenómenos, because awareness of phenomena is something that appears in waking and dream but disappears in sleep. porque la conciencia de fenómenos aparece en la vigilia, en los sueños, pero desaparece en el sueño profundo. Whereas we exist in all three states. Mientras que nosotros existimos en los tres estados. In waking and dream, we're aware of phenomena. En la vigilia y los sueños somos conscientes de fenómenos. And aware of ourselves as if we were a body. Y conscientes de nosotros como si fuéramos un cuerpo. Whereas in sleep, we are aware of ourselves without being aware of any body or any other phenomena. Mientras que en el sueño profundo somos conscientes de nosotros mismos sin ser conscientes de ningún cuerpo y de ningún otro fenómeno. So what we are is not awareness of, our real nature is not awareness of phenomena. Entonces nuestra verdadera naturaleza, lo que somos realmente no es conciencia de otros fenómenos. Our real nature is pure awareness. Nuestra verdadera naturaleza es pura conciencia. Pure awareness means awareness that is aware only of itself and not of anything other than itself, any phenomena. Pura conciencia significa conciencia únicamente de sí misma y de ningún otro fenómeno. So pure awareness exists in all three states. Así que la pura conciencia existe en los tres estados. Pure awareness is our fundamental awareness of our own existence, I am. La pura conciencia es la conciencia fundamental de nuestra propia existencia, yo soy. So whereas pure awareness is aware of itself only as I am, entonces mientras que la pura conciencia es solamente consciente de sí misma como yo soy, ego is aware of itself as I am this body. El ego es consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo. And consequently it's aware of other things. Y en consecuencia es consciente de otras cosas. But since ego appears only in waking and dream but disappears in sleep, it is not what we actually are. Pero dado que el ego aparece y desaparece solamente en la vigilia, en los sueños, y desaparece en el sueño profundo, no es lo que realmente somos. It is a false awareness of ourself. Es una conciencia falsa de nosotros mismos. An awareness of ourself as something other than what we actually are. Una conciencia de nosotros mismos diferente de la que somos en realidad. So in order to get rid of ego, we need to be aware of ourselves as we actually are. Así que para librarnos del ego tenemos que ser conscientes de nosotros por lo que somos en realidad. And the converse is also true. In order to be aware of ourselves as we actually are, we need to get rid of ego. Y a la inversa también, para ser conscientes de lo que realmente somos, tenemos que librarnos del ego. So how to be aware of ourselves as we actually are? Entonces, ¿cómo ser conscientes de nosotros por lo que realmente somos? We need to cease being aware of anything else. Tenemos que dejar de ser conscientes de cualquier otra cosa. We cease being aware of anything else in sleep. Dejamos de ser conscientes de cualquier otra cosa en el sueño profundo. But sleep is not a permanent solution to our problems.
Pero el sueño profundo no es una solución permanente a nuestro problema. Because though while we're asleep, we are perfectly happy and free of awareness of anything other than ourselves, Porque aunque somos perfectamente felices en el sueño profundo y libres de cualquier conciencia de otra cosa diferente de nosotros mismos, we rise again from sleep in either waking or dream, surgimos de nuevo del sueño profundo, ya sea la vigilia o los sueños, and as soon as we rise as ego, we are aware of phenomena and we experience a mixture of pleasure and pain. y en cuanto surgimos como ego y somos conscientes de los fenómenos, experimentamos una mezcla de placer y dolor. So our aim must be to get rid of ego, not just temporarily, as in sleep, but permanently. Entonces, nuestro objetivo debería ser no librarnos temporalmente del ego como en el sueño profundo, sino permanentemente. So why is ego not destroyed in sleep? Entonces, ¿por qué el ego no es destruido en el sueño profundo? We fall asleep because we are too tired to continue thinking, to continue projecting phenomena. Quedamos dormidos porque estamos demasiado cansados de pensar o de proyectar fenómenos. We so the sleep is brought about by tiredness. Entonces, el sueño es provocado u ocasionado por el cansancio. As a result of that tiredness, ego subsides. Como resultado de ese cansancio, esa fatiga, el ego desaparece. And as a result of the subsidence of ego, pure awareness alone remains. Y como resultado de la desaparición del ego, queda solo la pura conciencia. But the pure awareness we experience in sleep doesn't destroy ego. Pero la pura conciencia que experimentamos en el sueño profundo no destruye el ego, Because ego isn't there to be destroyed. porque el ego no está ahí para ser destruido. So instead of ego subsiding, instead of pure awareness being experienced as a result of the subsidence of ego, Entonces, en lugar de experimentar la pura conciencia como resultado de la desaparición del ego, as in sleep, como en el sueño profundo, it needs to be the other way around. necesita ser al contrario. That is, as a result of experiencing pure awareness, ego needs to subside. Es decir, como resultado de experimentar la pura conciencia, el ego tiene que desaparecer. Then only will ego be destroyed. Solo entonces el ego será destruido. So what does this mean? Entonces, ¿qué significa esto? This means that in waking and dream, when we seem to be ego, Esto significa que en la vigilia, en los sueños, cuando parecemos ser ego, we need to try to turn our entire attention back towards ourselves necesitamos intentar girar toda nuestra atención de vuelta hacia nosotros mismos. In other words, we need to be so keenly self-attentive, but we cease to be aware of anything else. Es decir, tenemos que estar tan intensamente conscientes de nosotros mismos que dejamos de ser conscientes de todo lo demás. If we are so keenly self-attentive, but we cease to be aware of any other thing, Si estamos tan intensamente atentos a nosotros mismos que dejamos de ser conscientes de cualquier otra cosa, we will be aware of ourselves alone. seremos conscientes de nosotros únicamente. Being aware of ourselves alone is pure awareness. Ser conscientes únicamente de nosotros es pura conciencia. As soon as we experience pure awareness, En cuanto experimentamos pura conciencia, ego will be eradicated. el ego será erradicado. Because pure awareness is what we actually are, Porque la pura conciencia es lo que somos realmente, whereas ego is a false awareness of ourselves. mientras que el ego es una falsa conciencia de nosotros mismos. So as ego, we can never experience pure awareness. Entonces, como ego nunca podemos experimentar pura conciencia. However, as ego, we need to try to experience pure awareness Sin embargo, como en tanto que ego, tenemos que intentar experimentar la pura conciencia by trying to be so keenly self-attentive, but we cease to be aware of anything else. intentando estar tan intensamente atentos a nosotros mismos que
cesamos de atender a cualquier otra cosa, because then only will ego be destroyed. porque es solo entonces que el ego será destruido. It is like if you want to see the sun, you have to turn and look at it. Es como si quieres ver el sol, tienes que girarte y mirarlo. If you are living in a tropical, in the tropics, the midday sun is directly overhead. Si vives, por ejemplo, en el trópico, a mediodía el sol está directamente sobre tu cabeza. If you want to see the midday sun, you have to turn up and look at it. Si quieres ver el sol de mediodía, entonces tienes que levantar tu cabeza y mirarlo. But there is a price to be paid for looking at the tropical midday sun. Pero hay un precio que pagar por mirar al sol de mediodía en el trópico. You will be blinded. Te quedarás ciego. Likewise, as ego, we need to turn to face ourselves alone. De la misma manera, como ego, tenemos que girarnos para ponernos de cara hacia nosotros mismos únicamente. Just as by looking at the midday sun we will be blinded, De la misma forma que mirando al sol de mediodía nos quedamos ciegos, by looking at ourselves alone, ego will be destroyed. mirando únicamente a nosotros mismos, el ego será destruido. So just as we can never actually see the midday sun, because by our very attempt to see the midday sun we will be blinded, Entonces, de la misma manera que no podemos nunca ver el sol de mediodía, porque el mismo intento de hacerlo nos podemos quedar ciegos del mismo intento, as ego we can never experience pure awareness, como ego nunca podemos experimentar pura conciencia, because we will be destroyed by our very effort to experience pure awareness will destroy ego. porque nuestro mismo esfuerzo de experimentar la pura conciencia destruirá el ego. That is, pure awareness and ego cannot exist together. Es decir, la pura conciencia y el ego no pueden existir juntos. If ego turns back to face itself alone, Si el ego se gira para ponerse de cara a sí mismo solo o mirarse a sí mismo, it will experience pure awareness, experimentará pura conciencia, and as soon as it experiences pure awareness, it ceases to be ego. y en cuanto experimente pura conciencia, dejará de ser ego. It here means we. If we turn our attention to face ourselves alone, we will thereby cease to be ego. Si giramos nuestra atención para ser consciente únicamente de nosotros, dejaremos de ser ego. This is why I said earlier, but in sleep, we experience pure awareness as a result of the subsidence of ego. Por eso dije antes que en el sueño profundo experimentamos la pura conciencia como resultado de la desaparición del ego. And hence ego is not destroyed. Y por lo tanto el ego no es destruido. In order to destroy ego, ego needs to subside as a result of experiencing pure awareness. Para destruir el ego, como resultado de experimentar la pura conciencia, entonces será destruido el ego. This is why Bhagavan's Bhagavan's teachings are entirely centered around self-investigation, Atma-vichara. Por eso es por lo que las enseñanzas de Bhagavan están totalmente centradas en torno a la autoinvestigación, a Atma-vichara. How can we investigate ourselves? ¿Cómo podemos investigarnos a nosotros? Only by turning our attention back towards ourselves. Solo girando nuestra atención de vuelta a nosotros. That is, only by trying to be so keenly self-awareness, but we cease to be aware of anything else. Solo intentando tan intensamente ser conscientes de nosotros únicamente que dejemos de ser conscientes de otras cosas. Therefore, since this principle Bhagavan has taught us, this is a very logical principle. Este principio que Bhagavan nos ha enseñado es un principio muy lógico. That is, it is our experience that we are aware of ourselves as ego whenever we're aware of other things. Es decir, es nuestra propia experiencia que somos conscientes de nosotros como egos cuando somos conscientes de otras cosas. That is, whenever we're aware of phenomena, we're aware of ourselves as one among those phenomena. Es decir, siempre que somos conscientes de fenómenos, somos conscientes de nosotros como parte de esos fenómenos.
namely a body. Es decir, como un cuerpo. In a dream, we project so many phenomena, project Eh, and perceive so many phenomena. En un sueño proyectamos y percibimos muchos fenómenos And we experience ourselves as one of those phenomena, y nos experimentamos a nosotros como uno de esos fenómenos, namely a body. por ejemplo, un cuerpo, es decir, el cuerpo. So the defining characteristic of ego, defining characteristics of ego is firstly, as ego, we're aware of ourselves as a body. Es decir, las características definitorias del ego, en primer lugar, es que somos conscientes de nosotros como un cuerpo And consequently, we're aware of other things. y en consecuencia somos conscientes de otras cosas. So as long as we are aware of other things, we are mistaking ourselves to be ego. Entonces, mientras seamos conscientes de otras cosas, nos estamos confundiendo siendo el ego, a nosotros mismos siendo el ego. So in order to destroy ego, we need to cease being aware of other things by attending only to ourselves. Entonces, sorry, say that again, Michael. In order to cease being ego, we need to attend to ourself alone and thereby cease being aware of other things. Y para dejar de ser el ego tenemos que atendernos únicamente a nosotros y por lo tanto dejar de atender a cualquier otra cosa. This, as I say, this is a very simple logical principle. Como he dicho, es un principio muy simple y lógico. And it is in accordance with our experience. Y va acorde con nuestra experiencia. So, therefore, Bhagavan taught that we should try to attend only to ourselves. Entonces, Bhagavan enseñó que solamente deberíamos atendernos a nosotros. We should not be concerned about anything else. No deberíamos preocuparnos por ninguna otra cosa. We should not be concerned about any phenomena that may appear or disappear. No deberíamos preocuparnos por ningún fenómeno que pueda aparecer o desaparecer. Bhagavan says all phenomena are mere thoughts. Bhagavan dice que todos los fenómenos son meros pensamientos. That is, they're mental fabrications. Es decir, son fabricaciones mentales. Just like everything we perceive in a dream is a mental fabrication. Al igual que todo lo que percibimos en un sueño es una fabricación mental. Everything we perceive in any state in which we're aware of phenomena are mental fabrications. Cualquier cosa que percibamos en cualquier otro estado en que percibamos fenómenos es nuestra fabricación mental. Mental fabrications mean they're mere thoughts. Fabricaciones mentales significan meros pensamientos. Bhagavan says, what does it matter however many thoughts appear? Bhagavan decía, ¿qué importa cuántos pensamientos aparezcan? Whenever any thought appears, that means whenever any phenomena appears, we should investigate to whom has this appeared. Cuando cualquier pensamiento aparezca, es decir, cuando cualquier fenómeno aparezca, deberíamos preguntarnos a quién se le aparece. That means we should turn our attention away from whatever has appeared back towards ourselves. Es decir, que deberíamos retirar la atención de cualquier fenómeno que aparezca y volverla de vuelta a nosotros. In other words, we need to attend only to the perceiver and thereby give up being aware of anything perceived. Es decir, deberíamos atender solamente al que percibe, al percibidor, y por lo tanto retirar la atención de lo percibido. Since this is such a simple and logical principle, dado que es un principio tan simple y tan lógico, and since logically we cannot know ourselves without attending to ourselves, y dado que lógicamente no podemos conocernos a nosotros mismos sin atendernos a nosotros mismos, this, I believe, is what Buddha would originally have taught. Esto es lo que yo pienso que Buda habría enseñado originalmente. But at any time, there are relatively few people who are ready to understand this. Ready to means who are willing to understand this. Pero en cualquier momento o época hay relativamente poca gente que esté preparada para entender esto. Even among those who were around Bhagavan. Incluso entre aquellos que estaban cerca de Bhagavan. Most of them were not ready to accept this. La mayoría de ellos no estaba preparada para aceptar esto. So they asked Bhagavan about other practices, about
yoga, about meditation, about japa, about so many other things. Entonces le preguntaban a Bhagavan por otras técnicas como el yoga o la meditación o japas. Seeing that they were not willing to accept, but in order to know the truth, we have to investigate ourselves. Viendo que no estaban listos para aceptar que para conocer la verdad tenemos que investigarnos a nosotros mismos, Bhagavan gave such people appropriate advice to help them at their level of spiritual development. Bhagavan le dio a esta gente un consejo en su nivel de preparación para seguir, para continuar con la práctica. This is why many people say, oh, Bhagavan approved all paths. Por eso mucha gente dice que Bhagavan aprobaba todos los caminos. Obviously, Bhagavan cannot tell someone to do something that they're not willing to do. Por supuesto, Bhagavan no podía decirle a alguien que hiciera algo que no estaba dispuesto a hacer. So just like to a small child, you feed food that is appropriate to the digestion of that small body. De la misma forma que a un niño pequeño le das comida que sea adecuada para la digestión de ese cuerpo. But to an older person, you can give more. You can give food that's more appropriate for an adult. Pero para una persona mayor, adulta, le puedes dar comida que es apropiada para ese cuerpo. In the spiritual path, different teachings are suitable for different people at different stages of development. En el camino espiritual, diferentes enseñanzas están adecuadas para diferentes personas en diferentes etapas de desarrollo. So Bhagavan gave advice to people appropriate to their level of spiritual development. Entonces Bhagavan le daba consejo a la gente en función de su propio nivel de desarrollo espiritual. That is why it seems to some people that Bhagavan approved all paths. Por eso a alguna gente le parece que Bhagavan le daba el visto bueno a todos los caminos. But Bhagavan made it very clear, in order to reach the final goal, there's only one way. That is the path of self-investigation and self-surrender. Pero Bhagavan dejó claro que para conocer la verdad solamente hay un único camino, que es el camino de la autoinvestigación y de la autorrendición. All other spiritual paths must eventually lead to this path of self-investigation and self-surrender. Todos los otros caminos espirituales deben al final llegar a este camino de la autoinvestigación o la autorrendición. It is like there's only one river that discharges in the ocean. De la misma manera que solamente hay un río que descarga en el océano. All the other rivers have to join that river in order to enter the ocean. Todos los demás ríos tienen que unirse a ese río para descargar en el océano. That river that discharges into the ocean, that is the path of self-investigation and self-surrender. Ese río que descarga en el océano es el camino de la autoinvestigación y la autorrendición. All other spiritual paths are tributaries. Todos los otros caminos espirituales son tributarios de ese río. Sooner or later, they have to lead to this path. Tarde o temprano tienen que unirse o llegar a este camino. Because only this path will lead us to the final goal. Porque solo este camino nos llevará al objetivo final. The ocean of infinite happiness. El océano de felicidad infinita. So just like Bhagavan gave advice to people suited to their level of spiritual development. Al igual que Bhagavan le daba consejo a la gente en función de su estado de desarrollo espiritual, Buddha would have done the same. Buda habría hecho lo mismo. For those who were willing to know the truth, he would have told the ultimate truth. Para aquellos que estaban dispuestos a conocer la última verdad, él se la habría dado. But for those who weren't yet willing to follow, to completely give up ego, pero para aquellos que todavía no estaban dispuestos a rendir el ego, he would presumably have taught other things to suit their level of spiritual development. Presumiblemente le habría dado otros consejos adecuados para su nivel o de estado de desarrollo.
But because Buddha never wrote down his teachings, Pero como Buda nunca escribió sus enseñanzas, they were whatever he said was heard by people, and they passed it on by word of mouth. cualquier cosa que dijera fue interpretada por la gente y después fue pasada de boca en boca o boca a oreja For several hundred years, durante varios cientos de años, until eventually people began to write down what they believed Buddha had taught. hasta que al final la gente se puso a escribir lo que creían que Buda había dicho. So many, when something is passed on by word of mouth, people can only grasp what they understand. Entonces, cuando algo se pasa de boca en boca, boca a orejas, la gente solamente atrapa lo que entiende. So if I have heard Bhagavan teaching, Entonces, si hubiera escuchado a alguien la enseñanza de Bhagavan, and I tell you what I heard, o sea, si yo hubiera escuchado la enseñanza de Bhagavan y yo te dijera lo que yo he entendido, I'm not actually telling you what I heard, I'm telling you what I understood. no, en realidad no estoy diciendo lo que yo oí, sino lo que yo entendí. And then you pass on to someone else what you understood of what I said. Y entonces tú le pasas a otro lo que tú entendiste de lo que yo dije. And they pass it on to someone else. Y ellos se lo pasan a otra persona. So after a few hundred years, things would have got very distorted. Entonces, después de unos varios cientos de años, pues las cosas se habrían distorsionado mucho. This is why by the time people began to write down what Buddha is supposed to have taught, Por eso es por lo que cuando llegó el momento en que la gente se puso a escribir lo que Buda habría enseñado, there were already different schools of belief about what he taught. ya había diferentes escuelas de creencias sobre lo que él había dicho. So as I say, we don't actually know what Buddha taught. Entonces, como he dicho, no sabemos realmente lo que Buda enseñó. It is believed by many people that the path he taught was sati, that is mindfulness. Mucha gente cree que el camino que enseñó es sati o el mindfulness, ¿no? La atención plena. But what he meant by mindfulness is understood differently by different people. Pero lo que quería decir con mindfulness o atención plena es entendido de manera diferente por diferente gente. So we are very fortunate, but for us, Bhagavan actually, in our case, Bhagavan actually wrote down his teachings. Entonces, en nuestro caso, somos muy afortunados de que Bhagavan mismo escribió sus propias enseñanzas. That is, the core principles of his teachings can be found in works that he actually wrote. Es decir, que los principios básicos de sus enseñanzas pueden encontrarse en obras que él escribió. Works like Nana, Who Am I? Obras como Nanar, como ¿Quién soy yo? Uladunaptu, 40 verses on what is. Uladunarpadu, los 40 versos sobre lo que es, en lo que es. Upadesha Undiyar, 40 verses, 30 verses, sorry. Upadesha Undiyar, los 30 versos. Arunachala Stuti Panchakam. Arunachala Stuti Panchakam. For 5 hymns to Arunachala. Los 5 himnos a Arunachala. And a few other small poems. Y otros pocos poemas. In these works, all the basic principles of Bhagavan's teachings are given in a very clear and simple manner. En estas pocas obras, los principios básicos de las enseñanzas de Bhagavan están dados de una manera muy clara y muy simple. So we know exactly what Bhagavan taught. Así que sabemos exactamente lo que enseñó Bhagavan. Of course, if we read other books where they've recorded dialogues with Bhagavan, por supuesto, si leemos otros libros donde se registraron diálogos que se tuvieron con Bhagavan, it seems that Bhagavan taught other things also. Parece que Bhagavan también enseñaba otras cosas. But that is partly due to the fact that Bhagavan was answering questions for people who were not yet ready to, so many of whom were not yet ready to accept his real teachings, his core teachings. Eso especialmente debido a que había gente que no estaba dispuesta a aceptar totalmente sus enseñanzas fundamentales. And it's also due to the fact that those who recorded what Bhagavan said
only recorded what they understood of what he meant. Y también se debe al hecho de que la gente que registró estas conversaciones, pues no registró lo que oyeron, sino que lo que ellos entendieron que decía Bhagavan. So though there are many useful ideas in books like Talks and Day by Day and Maharshi's Gospel and so on, Entonces, aunque hay ideas muy útiles en obras como el Evangelio del Maharshi o Día a Día o Conversaciones con Bhagavan, they're not entirely reliable. no son totalmente confiables. If we want to know what the real core of Bhagavan's teachings, the heart of Bhagavan's teachings, Si queremos conocer el verdadero núcleo, el corazón de las enseñanzas de Bhagavan, we need to read and understand his original writings. tenemos que leer y entender sus escritos originales. In those writings, we can understand the fundamental principles of his teachings. En esos escritos podemos encontrar los principios fundamentales de sus enseñanzas. Some of the fundamental principles of his teachings are as follows. Algunos de los principios fundamentales de su enseñanza son los que siguen. Our real nature is pure awareness. Nuestra verdadera naturaleza es pura conciencia. The nature of ego is to be aware of itself as a body and consequently aware of other things. La naturaleza del ego es la de ser consciente de sí mismo como un cuerpo y en consecuencia ser consciente de otras cosas. Therefore, in order to eradicate ego, we need to be aware of ourself alone. Entonces, para erradicar el ego, tenemos que ser conscientes de nosotros únicamente. So if we understand this, all the other principles of Bhagavan's teachings fall into place. Si entendemos esto, todos los otros principios de las enseñanzas de Bhagavan encajan perfectamente. Now we experience ourselves as ego Ahora nos experimentamos a nosotros como ego, because we're aware of ourselves as I am this body. porque somos conscientes de nosotros como yo soy este cuerpo. So as ego, we have to try to turn our attention back towards ourselves. Entonces, en tanto que ego, tenemos que intentar girar nuestra atención de vuelta hacia nosotros Away from everything else. y retirarla de todo lo demás. We need to attend to ourselves so keenly that we cease to be aware of anything else. Debemos atendernos tan intensamente que dejemos de ser conscientes de todo lo demás. What is the popular interpretation of Buddha's teaching, La interpretación popular de las enseñanzas budistas, or at least one of the popular interpretations, o al menos una de las más populares interpretaciones, is that we have to be mindful of phenomena. es de que tenemos que ser conscientes o tener atención plena sobre los fenómenos. We need to be mindful of whatever is happening in the present moment. Es decir, tenemos que tener atención de cualquier cosa que esté pasando en el momento presente. We have to be mindful of our body. Tenemos que ser conscientes o estar atentos a nuestro cuerpo, Mindful of our sensations, atentos a nuestras sensaciones, mindful of the thoughts in our mind. atentos a los pensamientos en nuestra mente. But so long as we are aware of these things, we are nourishing and sustaining ego. Pero mientras seamos conscientes de estas cosas, estamos alimentando y sosteniendo el ego. We may, by practicing this type of meditation, meditating on that is what is called mindfulness or vipassana, we may to a certain extent be able to purify the mind. Practicando este tipo de meditación, lo que se conoce como mindfulness o vipassana, podemos en cierta medida estar purificando nuestra mente. Because instead of allowing our mind to run after all its desires, Porque en lugar de dejar que la mente se vaya detrás de todos sus deseos, we are trying to just to be aware of what's happening at this moment. estamos solamente intentando ser conscientes de lo que está pasando en este momento. In other words, we are curbing our outward going desires to some extent. En otras palabras, estamos minando, retirando la atención en cierta medida de las cosas externas. But we are still attending to things other than ourselves. Pero todavía estamos atendiendo a cosas diferentes de nosotros mismos. And so long as we're aware of anything other than ourselves, we are thereby sustaining ego.
Y mientras seamos conscientes de cosas diferentes de nosotros mismos, estamos sosteniendo, manteniendo el ego. So sooner or later, we need to give up attending to other things and attend only to ourselves. Así que tarde o temprano tenemos que dejar de atender a las otras cosas y atendernos a nosotros. Who am I who am aware of all these things? ¿Quién soy yo que soy consciente de todas estas cosas? Who am I who am aware of this body? ¿Quién soy yo que soy consciente de este cuerpo? Who am I who am aware of these feelings and sensations? ¿Quién soy yo que soy consciente de estos sentimientos y sensaciones? Who am I who am aware of these thoughts? ¿Quién soy yo que soy consciente de estos pensamientos? Who am I who am aware of all these phenomena? ¿Quién soy yo que soy consciente de todos estos fenómenos? Though these are questions, these are meant to direct us to turn our attention back towards ourselves, to investigate what we actually are. Que todas estas son preguntas, están dirigidas a llevar nuestra atención hacia adentro y para saber conocer lo que realmente somos. We need to attend to ourselves ever more keenly. Necesitamos atendernos a nosotros con más intensidad. Because the more keenly we attend to ourselves, the more our awareness of other things will recede into the background. Porque mientras con más intensidad nos atendamos, más recederán al trasfondo la conciencia de otras cosas. Until eventually we will attend to ourselves so keenly that we cease to be aware of anything else whatsoever. Hasta que seamos conscientes de nosotros tan intensamente que dejemos de ser conscientes de cualquier otra cosa. And at that moment, ego will be destroyed forever. Y en ese momento el ego será destruido para siempre. And what will then remain is pure awareness, Y lo que permanecerá entonces, lo que quedará es la pura conciencia, which is what we always are. que es lo que siempre somos. This is why Bhagavan said, Atma-vichara means self-awareness or pure self-awareness, self-knowledge, is not something new to be attained. Por eso decía Bhagavan que Atma-vichara, que es el conocimiento de uno mismo, no es algo nuevo que haya que adquirir o conseguir. It is ever present. Está siempre presente. All that is required is to give up being aware of anything else. Todo lo que se requiere es dejar de ser consciente de todo lo demás. We cannot give up being aware of anything else without giving up ego, which is what is aware of other things. No podemos dejar de ser conscientes de todo lo demás sin librarnos del ego, que es el que es consciente de todo lo demás. And in order to, because ego is just a false awareness of ourselves, Y como el ego es una falsa conciencia o errónea conciencia de nosotros, awareness of ourselves as a body, conciencia de nosotros en tanto que cuerpo, which is not what we actually are, que no es lo que somos en realidad, we can destroy ego only by being aware of ourselves as we actually are. podemos destruir el ego solamente siendo conscientes de nosotros por lo que somos en realidad. So whatever other spiritual path we may follow, Así que cualquier camino espiritual que podamos seguir, eventually we need to cease facing outwards. al final tendremos que dejar de atender o de ser conscientes de hacia afuera. Facing outwards means facing anything other than ourselves. Atender hacia afuera significa de cualquier otra cosa diferente de nosotros mismos. We need to turn our entire attention back to face ourselves alone. Tenemos que girar toda nuestra entera atención de vuelta hacia nosotros. Then only will ego be destroyed. Solo entonces el ego será destruido. Then only will we be aware of ourselves as pure awareness. Y solo entonces seremos conscientes de nosotros como pura conciencia. But when we're aware of ourselves as pure awareness, Pero cuando somos conscientes de nosotros como pura conciencia, it will not seem to us that there was once ego and ego has now been destroyed. cuando seamos conscientes de nosotros por lo que somos, no nos parecerá que una vez hubo un ego y que fue destruido. We will recognize that we were always only pure awareness. Reconoceremos que siempre fuimos pura conciencia There never was any such thing as ego. y que nunca hubo tal cosa como un ego. That is the ultimate truth. Esa es la verdad última. But now there seems to be ego. Pero ahora parece haber ego. So as ego, we need to investigate and thereby surrender ourselves. Y como ego necesitamos investigarnos y por lo tanto rendirnos a nosotros. We cannot investigate ourselves
we cannot surrender ourselves without investigating ourselves. No podemos rendirnos a nosotros sin investigarnos a nosotros, Because the self we need to investigate is ego. porque el yo que necesitamos investigar es el ego. And ego is just a false awareness of ourselves. Y el ego no es más que es una conciencia equivocada de nosotros, So it can be destroyed only by correct awareness of ourselves. así que solamente puede ser eliminado por una correcta conciencia de nosotros. In other words, we must be aware of ourselves as we actually are. En otras palabras, que debemos ser conscientes de nosotros por lo que somos realmente. And in order to be aware of ourselves as we actually are, we need to attend only to ourselves. Y para ser conscientes de lo que somos realmente necesitamos atendernos únicamente a nosotros. So whatever way we think about it, it all comes down to the same point. Así que de cualquier manera en la que pensemos, siempre, en la que lo miremos, siempre llegamos al mismo punto. If we understand the basic principles of Bhagavan's teachings, Si entendemos los principios básicos de las enseñanzas de Bhagavan, they are so logical son tan lógicos and so much in accordance with our actual experience of ourselves, están tan acordes con nuestra propia experiencia de nosotros mismos, it is hard for us not to be convinced by them. es que nos cuesta no ser convencidos por ellos. Of course, many people are not convinced by them Por supuesto, a mucha gente no la convencen estos principios, because if we don't want to surrender ourselves, porque si no queremos rendirnos, we won't want to understand what Bhagavan has taught us. no querremos entender lo que nos ha enseñado Bhagavan. So these teachings are for those who are willing to, even though we may still have so many desires and attachments, we must at least understand that the only way to experience real happiness is to surrender ourselves entirely. Incluso aunque tengamos muchos deseos y apegos, debemos entender que la única manera to experience perfect happiness, you said? Infinite happiness, eternal happiness, que para experimentar la felicidad infinita tenemos que we have to, sorry Michael, I forgot we have to surrender ourselves. Tenemos que, para experimentar esa felicidad infinita, tenemos que rendirnos a nosotros mismos. That means we have to give up this ego. Sí, tenemos que abandonar este ego. So only if we are ready to accept this are we ready to start on Bhagavan's path. Solo si estamos preparados para aceptar esto, estamos dispuestos para seguir el camino de Bhagavan. As Bhagavan says in verse 26 of Ulludunapadu, investigating what this ego is giving up everything. Como dice Bhagavan en el verso 26 de Ulludunapadu, investigar lo que el ego es entregarlo o rendirlo todo. So unless we understand that giving up everything is the only solution to all our problems, Entonces, a menos que entendamos que entregarlo todo es la única solución a todos nuestros problemas, it is the only means to experience true happiness. es el único medio para experimentar la verdadera felicidad. Unless we're ready to understand that, we will not be willing to start on this path. A menos que estemos preparados para entender eso, no estaremos dispuestos a seguir este camino. We will not be willing to accept what Bhagavan has taught us. No estaremos dispuestos a aceptar lo que nos ha enseñado Bhagavan. Bhagavan's teachings are extremely easy to understand. Las enseñanzas de Bhagavan son extremadamente simples de entender, But for most people, they're difficult to accept. pero para la mayoría de la gente son difíciles de aceptar. But we don't have to worry about others. Are we willing to accept them? Pero no tenemos que preocuparnos por los demás. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptarlas? If we are willing to accept them, that is sufficient. Si estamos dispuestos a aceptarlas, eso es suficiente. All we need to do is try our best to put them into practice. Todo lo que tenemos que hacer es hacer lo mejor para ponerlas en práctica, dar lo mejor para ponerlas en práctica. So I hope this has adequately answered that question. Entonces, espero que esto haya respondido adecuadamente a esa pregunta. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar con las preguntas. Tenemos una mano levantada de Lote y también
Quien no quiera poner la cámara, también lo entendemos porque no lo subimos a YouTube. También si alguien no quiere encender su cámara, pues lo entendemos, ¿no? Bueno, Lote. ¿Me oyes, Lote? Te escucho muy bien. ¿Vos me escuchas bien? Sí, perfecto, perfectamente. Bueno, Sí. hola a todos. Nice to meet you, Michael. Yes. Un gusto conocerte. Michael, tengo dos dudas. Michael, I have two doubts. Yes. En el punto 5 de Nanyar, In en verse la 5 versión, of Nanar, en la versión original en español de Ramanasrama, in the original version in Spanish from Ramanashram, dice, no habrá pues realización del ser mientras el mundo esté presente, se tome como real. It says there won't be a realization of the self as long as the world is taken as real. Yes. No la habrá. There won't be. Entonces, So, en este sentido, esa es la primera duda. in this sense, this is the first doubt. No es lo mismo para mí que el mundo desaparezca a que el mundo no se tome como real. Isn't it the same? It's not the same to me, for me, that the world does not appear as much as is not taken as real. De hecho, a veces tengo la experiencia de vivir en el mundo sin tomarlo como real. As a matter of fact, sometimes I have the experience of living in the world, but without taking it as real. ¿Puedes aclararme un poco esto? Could you clarify that, please? Okay. Sometimes in the translations, the translators didn't translate exactly what Bhagavan said. Algunas veces en las traducciones los traductores no tradujeron exactamente lo que dijo Bhagavan. What Bhagavan actually said is, we cannot know ourselves so long as there is perception of the world. Lo que dijo Bhagavan es que no podemos conocernos a nosotros mismos mientras haya percepción del mundo. He gives an example. Él da un ejemplo. Just like we cannot see the rope as a rope, so long as we are seeing it as a snake. De la misma manera que no podemos ver la soga como una soga mientras la veamos como una serpiente, We cannot see ourselves as we actually are, so long as we are seeing the world. no podemos vernos a nosotros como somos realmente mientras veamos el mundo. Seeing here means metaphorically, so long as we're perceiving the world, we cannot be aware of ourselves as we actually are. Ver significa aquí percibir. Mientras percibamos el mundo, no podemos vernos a nosotros por lo que realmente somos. Because what is aware of phenomena is only ego. Porque lo que es consciente de fenómenos es solo ego. And so long as we're aware of ourselves as ego, we are not aware of ourselves as we actually are. Y mientras somos conscientes de nosotros como ego, no somos conscientes de nosotros por lo que realmente somos. We're aware of ourselves as I am this body. Somos conscientes de nosotros como yo soy este cuerpo. We are never aware of phenomena without being aware of ourselves as a body. Nunca somos conscientes de otros fenómenos sin ser conscientes de nosotros como este cuerpo. Does that help to answer the question? ¿Esto ayuda, Lotte, a responder a Not la pregunta? yet. No todavía. Listen, escúchame un momento, Michael. Si no puedo confiar en la traducción al español oficial del ashram de Ramana, quiere decir... If I cannot rely on the translation, official translation in Spanish from the Ramana Ashram, quiere decir que solo en tamil podré entenderlo. does this mean that only in Tamil I will be able to understand it? Bien, pero aparte de eso, Besides that, en Vichara Sangraham, in Vichara Sangraham, en el punto 4, in verse 4, dice Ramana, Ramana says, surjan los pensamientos que surjan como obstáculos a la sadhana. Sí, continúa la surjan los pensamientos que surjan como obstáculos a la sadhana de uno, no debe permitirse que la mente vaya en su dirección.
No matter sino que how, debe hacerse que permanezca en el propio sí mismo. no matter Pero how a many... esto voy. Sí, sí, ¿puedes repetir otra vez para traducirlo? Sí. En realidad voy a este punto que viene ahora, que dice, Vale. uno debe permanecer como presenciador de todo lo que acontece, adoptando la actitud. One must remain as the observer of everything, keeping the attitude. Cualesquiera cosas extrañas que acontezcan, veamos. No matter how many strange things happen, let's see. Veamos. Eso dice Bhagavan en Vichara Sangraha. Es decir, que no hay Bhagavan, que seguir. that says Bhagavan says that in Vichara Sangraha. No hay que seguir los pensamientos, de acuerdo, etcétera, pero también Thoughts, dice etc. que hay que permanecer como presenciador de lo que acontezca. He also says that you must remain as the one who perceives anything that happens. Entonces, cuando complemento el párrafo de Nanyar que dice, mientras el mundo se tome como real, So con esta parte, when I compare the verse from Nanyar, when it says that the world is not taken as real, with this fragment, yo, bueno, te pido más aclaraciones sobre eso. well, I asked you to Okay. clarify. Firstly, your first question about the translations that come from Ramanashram. Unfortunately, not all the translations that come from Ramanashram are accurate. It is not necessary to learn Tamil, but it is necessary to have reliable translations. Sí, sobre lo que has dicho en tu primera pregunta sobre las traducciones de Ramanashram, es verdad que no todas las traducciones a otros idiomas son confiables, pero no tienes que aprender tamil, pero sí tienes que... you have to say, Michael, you don't have to learn Tamil, but... It is not necessary to learn Tamil, but it is necessary to have a reliable translation. Sí, pero es necesario tener una traducción en la que puedas confiar. And this is a problem. Y esto es un problema. Because many of the translations are not sufficiently accurate. Porque muchas de las traducciones no son lo suficientemente precisas o exactas. Because people are not ready to accept what Bhagavan taught. Porque la gente no está dispuesta a aceptar lo que enseñó Bhagavan. When he talked about perception of the world, cuando hablaba sobre la percepción del mundo, but very, very clearly and simply in Tamil, muy clara y simplemente en tamil, the translator interpreted it as seeing the world as real. El traductor en tamil lo interpretó como viendo el mundo como real. There is no word in the original for as, in that context, there's no word for as real. Pero no hay ninguna palabra en ese contexto que se traduzca como real. The term Bhagavan used was Jagat Drishti, which means perception of the world. El término que usó Bhagavan es Jagat Drishti, que significa Drishti, que es percepción del mundo. Secondly, we need to understand what Bhagavan means by real. En segundo lugar, tenemos que entender lo que quiere decir Bhagavan con real. When Bhagavan talks about what is real, he means what actually exists. Lo que dice, cuando Bhagavan dice lo que es real, él se refiere a lo que existe realmente. As opposed to what seems to exist. En oposición a lo que parece existir. Many things that seem to exist do not actually exist. Muchas cosas que parecen existir en realidad no existen. He says in the 7th paragraph of Nanya, he says, what actually exists is only Atma-swarupa. En el 7º párrafo de Nanyar dice, lo que existe realmente es Atma-swarupa. Atma-swarupa means the real nature of ourself. Que significa la verdadera naturaleza de nosotros. And as he explained elsewhere, the real nature of ourself is just pure awareness. Como explica en otro sitio, la verdadera naturaleza de nosotros es pura conciencia. Awareness that is not aware of anything other than itself. Conciencia que no es consciente de ninguna otra cosa más que de sí misma.
the other part of your question about Vichara Sangraham, that is not an entirely reliable record of Bhagavan's teachings. La otra pregunta que has hecho sobre Vichara Sangraham no es un registro tampoco demasiado preciso sobre la enseñanza de Bhagavan. There is a reason for that. Y hay un motivo para eso. The person who the answers that Bhagavan gave in Vichara Sangraham were given to a person called Gambiram Seshya. Las respuestas que fueron dadas en Vichara Sangraham fueron dadas por Bhagavan a una persona que se llamaba, sorry, the name, Michael? Gambiram Seshya. Gambiram Seshya. He had read many books on Vedanta and yoga in English. Él había leído muchos libros sobre Vedanta y yoga en inglés. Including Vivekananda's talks on yoga and Vedanta. Incluidas las obras de Vivekananda sobre el yoga y el Vedanta. So because he wasn't able to understand a lot of the things he read in those books, he brought them to Bhagavan and asked Bhagavan to explain. Entonces, como él no entendía muchas de las cosas que leía en esos libros, se los trajo a Bhagavan para que Bhagavan se lo explicara. So Bhagavan explained in simple Tamil what those books in English meant. Entonces Bhagavan explicó en también simple lo que esos libros en inglés querían decir. And when Gambiram Seshya asked for further clarification, Bhagavan also gave his own teachings. Y cuando esta persona le pedía que le aclarara más, Bhagavan dio sus propias enseñanzas. So a small percentage of the ideas in Vichara Sangraham are Bhagavan's own ideas, Bhagavan's own teachings. Entonces, un pequeño porcentaje de Vichara Sangraham son las propias enseñanzas de Bhagavan. But the majority of Vichara Sangraham is explanations of books on Vedanta and yoga in English, mainly a lot of them Vivekananda's books. Pero la mayoría de lo que se puede encontrar en esa obra son explicaciones en inglés sobre el Vedanta y el yoga de lo que decía Vivekananda. So for someone who is seriously following Bhagavan's teachings, there's not most of what is in Vichara Sangraham is not very useful. Entonces, para alguien que sigue seriamente el camino, las enseñanzas sobre el camino de Bhagavan, lo que aparece en Vichara Sangraham no es muy útil. Shiva Prakasham Pillai, who asked for questions but later Bhagavan answered and later became Nana, who am I? He was quite different. Shiva Prakasham Pillai, que después a quien Bhagavan le dio la respuesta, que luego se convertirían en Nayar, en ese sentido son muy diferentes. The first question he asked Bhagavan was, who am I? La primera pregunta que le hizo a Bhagavan es, ¿quién soy yo? And all the subsequent questions he asked were so relevant to Bhagavan's teachings. Y todas las siguientes preguntas que le hizo eran muy relevantes para las enseñanzas. That is why Bhagavan himself rewrote the question and answer version of Who Am I as an essay. Por eso Bhagavan reescribió la versión de pregunta y respuesta de Nayar, lo convirtió en un ensayo. Because the answers he had given to Shiva Prakasham Pillai gave the very essence of his teachings. Porque las respuestas que le dio a Shiva Prakasham Pillai eran básicamente las más esenciales de su enseñanza. Bhagavan never edited Vichara Sangraham. Bhagavan nunca editó Vichara Sangraham. He left it to others to edit. Él dejó que otros lo hicieran, que lo editaran. Perfecto. Me aclara las preguntas que hice. Y te agradezco mucho, Michael, y a Bhagavan, todos tus años de dedicación, estudio y profunda concentración en el amor a Bhagavan. It was very clarifying, all the answers, and I want to thank you and Bhagavan for all your years of devotion and dedication to study the works of Bhagavan. Tu presencia es un espejo de nuestro propio amor a Bhagavan. Your presence is a mirror of our own love for Bhagavan. Well, I have to say, I have to be very grateful to Bhagavan that he
he enabled me to understand these things. Bueno, tengo que estar muy agradecido a Bhagavan de que él me permitiera entender estas cosas. I was very young when I came to Ramanashram, Era muy joven cuando llegué al Ramanashram and from the start, he brought me into contact with Sadhu Om, y desde el principio me puso en contacto con Sadhu Om, who explained all these things to me. que me explicó todas estas cosas. So I am just passing on what I learned from Sadhu Om. Así que yo puedo transmitir lo que he aprendido de Sadhu Om. Sadhu Om didn't only explain all these things to me, Sadhu Om no me explicó simplemente todas estas cosas, he gave me a real love for Bhagavan's teachings. me dio un verdadero amor por las enseñanzas de Bhagavan. And where to find Bhagavan's real teachings. Y dónde encontrar las verdaderas enseñanzas de Bhagavan. What I explain may not be to a liking of everybody. Lo que explico no puede ser del gusto de todo el mundo. Because as you will have noticed from the answers I've given you now, I am a bit of a purist. Porque como habrás podido notar con las respuestas que he dado ahora, soy un poco demasiado purista. One friend wrote to me today. Un amigo me escribió hoy saying that David Godman in one of his videos had referred to me as a fundamentalist. Me dijo que David Godman se refería a mí como un fundamentalista. And when he questioned David Godman why he called me a fundamentalist, y cuando preguntó por qué David Godman me llamaba un fundamentalista, he said because he thinks he thinks that we have to rely only on Bhagavan's original writings. Porque él dijo que solamente teníamos que confiar en los escritos originales de Bhagavan. That is a valid point of view. Eso es un punto de vista válido. But to me it is very limited. Pero para mí es muy limitado. So I am a fundamentalist, a purist. Soy un fundamentalista, un purista. But I took what David Godman said as a compliment. Pero tomo lo que dijo David Godman como un cumplido. Because Bhagavan's teachings are all about what is fundamental. Porque las enseñanzas de Bhagavan van de lo que es fundamental, hablan de lo que es fundamental. What is fundamental is only our awareness of our own existence. Lo que es fundamental es solamente nuestra conciencia de nuestra propia existencia. I am. Yo soy. That is Sat Chit. Eso es Sat Chit. Sat Chit means awareness of existence. Sat Chit significa conciencia de la existencia. Not the existence of anything else, our own existence. No la existencia de cualquier otra cosa, nuestra propia existencia. So Bhagavan's teachings are all about what is fundamental. Entonces las enseñanzas de Bhagavan tratan sobre lo que es fundamental. And all the fundamental principles of his teachings he's given in Nanya and a few poems. Y todas las enseñanzas fundamentales las ha dado en Nanyar y en unos pocos poemas. So for me, everything that we need to know is contained in Bhagavan's original writings. Entonces, para mí, todo lo que hay que saber está contenido en las enseñanzas, en los escritos originales de Bhagavan. Because there he gives the fundamental principles of his teachings. Porque ahí él da los principios fundamentales de sus enseñanzas. And everything else falls into, if we understand those fundamental principles, everything else becomes clear. Y si entendemos esos principios fundamentales, todo lo demás queda claro o encaja. Es cierto, it's true. Muy bien. Thank you. Muchas gracias, Lotte. Muy bien, tenemos más preguntas. Pilar, tenemos también la mano levantada. Adelante, Pilar, ¿nos oyes? Gracias, Carlos. ¿Me oyes tú a mí? Perfectamente. Bueno, primero darle un abrazo fuerte a Michael, que me encantaría tenerlo aquí y darle yo ese abrazo, pero no es posible. I'd like to give you a big hug, Michael. I would like to have you here, but it's not possible. Pero bueno,
Yo aquí estoy sintiendo una cosa, voy a hacerlo despacio, ¿vale? Para que puedas Sí, traducir. por favor. Siempre Michael dice que eres un disco rayado. Michael always says that he's a broken record. Y siempre dice que repite lo mismo. He says that he repeats the same every time. Y es verdad. Es verdad, él repite un pensamiento, una enseñanza pura. It's true, he repeats a pure teaching. Pero es yo que estoy aquí al otro lado, yo hoy estoy asistiendo a este satsang como si nunca lo hubiese escuchado, como si fuera completamente nuevo para mí. But I'm here from the other end. I'm attending this satsang as if it was my first time, as if it was something very new to me. Es decir, es como si yo fuera una esponja que que él repite las mismas cosas, pero yo la voy absorbiendo muy poco a poco, porque para mí estoy como asistiéndolo nuevo, es nuevo, como si no lo hubiese escuchado jamás. And I feel myself like as if I was a sponge and I'm absorbing everything as if it was the first time, because everything seems new to me. However many times we think about Bhagavan's teachings, talk about Bhagavan's teachings, write about Bhagavan's teachings, though we are saying the same thing again and again and again, it is ever new and ever fresh. Aunque escribamos o hablemos o pensemos sobre las enseñanzas de Bhagavan, siempre cada vez que las escribimos nos parece algo fresco. Because all these teachings are coming from the original source of all clarity. Porque todas estas enseñanzas vienen de la fuente original de toda claridad. The original source of all freshness. La fuente original de toda frescura. So Bhagavan's teachings will, however many times we think about them, however many times we try to put them into practice, they are ever fresh, ever new. Entonces no importa cuántas veces intentemos ponerlas en práctica o escribir sobre ellas, siempre nos parecen nuevas y frescas. And the more we put them into practice, the clearer and simpler they become. Mientras más las ponemos en prácticas, más claras y simples se vuelven. Con relación a lo que hoy ha explicado Michael, a ver si yo he entendido bien una cosa. In relation to what you explained, let me see if I've got one thing right. El tema del sueño profundo, la vigilia, y el cuerpo es el templo del ego. The thing about the deep sleep and waking. You said the body is the ego's temple. Y según ha explicado Michael, nosotros necesitamos irnos al sueño profundo porque estamos agotados de tantos pensamientos egoicos que el cuerpo está pensando todo el tiempo. As you said, we need to go to deep sleep because the body's thinking is too many egoic thoughts. The body's thinking all the time, and we need to go to that deep sleep. Entonces, necesitamos ir al sueño profundo cada día para poder descansar en el ser, porque si no, moriríamos, porque está demostrado que un cuerpo no puede vivir ni siquiera 4 o 5 días sin dormir, sin comer muchos, pero sin dormir casi nada. So we need to go to that deep sleep in order to get some rest, because otherwise we wouldn't be able to continue with this body, and it's proof that the body cannot go on living without food or drinking or something, without food, actually, 4 or 5 days, without drinking, sin beber, ¿no? Tú dijiste, ¿no, Pilar? Sí, sin beber y sin comer podemos vivir, pero sin dormir no podemos vivir. Perdón, without sleeping, it can go on for 4 or 5 days. Yeah. Yes. Entonces, lo que Michael ha intentado explicar, que a ver si lo entendí bien, es que tenemos que traer el sueño profundo a la vigilia. So what you said is, let me see if I got it right, is that we need to bring that sleep into waking. Y eso lo conseguimos a través de la autoinvestigación. Es decir, a través de la autoinvestigación de quién soy, acallo mis pensamientos. And we achieve that through the self-investigation. I quiet my thoughts. Y se van creando espacios de paz. And some gaps are being created of peace.
que cada día se hacen más grandes esos espacios de paz. And every day they grow bigger and bigger, those spaces, those gaps. Y a medida que vamos aumentando el tiempo en nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos, en vez de estar con la atención fuera, as we abide in the self, as we look into ourselves, rather than being with our attention facing outwards, traemos el sueño profundo completo a la vigilia. Y ahí es que donde muere el ego, entonces. Like bringing the full range of deep sleep into waking, and there is where the ego dies. Yes. Gracias, Michael. Yes. Bhagavan used to say, we need to experience sleep in waking. Bhagavan solía decir que necesitamos experimentar el sueño profundo en la vigilia. That is, waking is characterized by the presence of ego. Es decir, la vigilia está caracterizada por la presencia del ego. Sleep is characterized by the absence of ego. El sueño profundo está caracterizado por la ausencia del ego. Whenever ego is present, phenomena are present. Siempre que el ego está presente, hay fenómenos presentes. When ego is absent, phenomena are absent. Cuando el ego está ausente, los fenómenos están ausentes. So why does Bhagavan say we have to experience waking in sleep in waking? Entonces, ¿por qué Bhagavan dice que tenemos que experimentar el sueño profundo en la vigilia? That seems to be a contradiction in terms. Eso parece ser una contradicción aparente. Because who is experiencing waking? Porque ¿quién está experimentando la vigilia? It is ego. Es el ego. But sleep is the state in which ego is absent. Pero el sueño profundo es el estado en el que el ego está ausente. So how can ego experience the state in which it's absent? Entonces, ¿cómo el ego puede experimentar el estado en el que está ausente? What Bhagavan means is, lo que Bhagavan quiere decir es que what we experience in sleep is a state of pure awareness. Sorry, can you repeat? What we experience in sleep is a state of pure awareness. Lo que experimentamos en el sueño profundo es un estado de pura conciencia. That is awareness of nothing other than ourselves. Es decir, una conciencia de nada más que de nosotros mismos. So now in waking or dream, we as ego need to try to experience nothing other than ourselves. Entonces ahora en la vigilia o en los sueños tenemos que intentar experimentar nada más que a nosotros mismos. If we experience nothing other than ourselves, that is experiencing sleep in waking. Entonces, si nos experimentamos únicamente a nosotros mismos, eso es experimentar el sueño profundo dentro de la vigilia. But as soon as we as ego experience only pure awareness, pero en cuanto nosotros, en tanto que ego, experimentemos la pura conciencia, we cease to be ego. Dejamos de ser ego. Ego is eradicated completely. El ego es erradicado completamente. Just like if we turn our eyes up to see the midday sun, al igual que si levantamos nuestra mirada para ver el sol de mediodía, as soon as we see the midday sun, en cuanto veamos el sol de mediodía, we are blinded. Estamos ciegos. We cannot see anything else ever again. No podemos ver nada más de nuevo. So when we see pure awareness, we will never again see anything else. Entonces, cuando veamos la pura conciencia, ya nunca veremos nada más. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Michael. Gracias, Michael. Un abrazo fuerte. Hasta luego, Pilar. Muchas gracias. Gracias, adiós. Bueno, tenemos otra mano levantada de María Dolores Gil. ¿Me oyes, María Dolores? ¿Me oyes, María Dolores? Tienes la mano levantada. Bueno, parece que no. Bueno, parece que ahora mismo no nos oye. Vamos a pasar con Ana, a ver si después pasamos. Hola. Mila, perdón, Mila. Mila, ¿me oyes? Voy a hacer una pregunta con relación al acto de entregar. ¿Qué es realmente lo que hay que entregar? Okay, the question is related to the surrender. What is there to surrender? Everything.
todo. But we cannot surrender everything else without surrendering the root of everything. Pero no podemos entregar todo lo demás sin entregar la raíz de todo, That is ego. que es el ego. Why is ego the root of everything? ¿Por qué el ego es la raíz de todo? Because everything else appears only in the view of ourself as ego. Porque todo lo demás aparece solamente desde nuestra visión como ego. When we rise as ego in waking and dream, we're aware of everything else. Cuando surgimos como ego en la vigilia y los sueños, somos conscientes de todo lo demás. When ego disappears in sleep, Cuando el ego desaparece en el sueño profundo, everything else disappears. todo lo demás desaparece. So surrendering everything means surrendering ego. Así que rendirlo todo significa rendir al ego. We need not concern ourselves with anything else. No necesitamos preocuparnos por todo lo demás. If we focus on surrendering ego, Si nos centramos en rendir al ego, we will thereby surrender everything else. por lo tanto rendiremos todo lo demás. But how to surrender ego? Pero ¿cómo rendir el ego? How can ego surrender itself? ¿Cómo el ego se rinde a sí mismo? We can give up other things, but how can we give up ourselves? Podemos entregar otras cosas, pero ¿cómo podemos entregarnos a nosotros mismos? The secret is revealed by Bhagavan. El secreto es revelado por Bhagavan. We seem to be ego when we mistake ourselves to be a body. Parecemos ser el ego cuando nos confundimos con ser el cuerpo. So long as we are aware of anything other than ourselves, we seem to be ego. Mientras seamos conscientes de cualquier otra cosa, parecemos ser ego. So in order to surrender ego, we need to be aware of ourselves alone. Entonces, para rendir el ego tenemos que ser conscientes únicamente o solo de nosotros. When we are aware of ourselves alone, Cuando somos conscientes de nosotros solamente, we will not be aware of body or anything else. no seremos conscientes de cuerpo ni de nada más. And hence we will not be aware of ourselves as ego. Y por lo tanto no seremos conscientes de nosotros como ego. So ultimately, the only way to surrender ego is to investigate and see what we actually are. Entonces, en último término, la única manera de rendir al ego es investigarnos para ver lo que somos realmente. So if we investigate this ego and thereby surrender it, Entonces, si investigamos este ego y por tanto rindiéndolo, we are thereby surrendering everything else. en consecuencia estamos rindiendo todo lo demás. This is why Bhagavan says in verse 26 of Uludunapadu, Por eso es por lo que dice Bhagavan en el verso 26 de Uladunarpadu. if ego comes into existence, everything comes into existence. Si el ego viene a la existencia, todo lo demás viene a la existencia. If ego doesn't exist, everything doesn't exist. Si el ego no existe, todo no existe. Ego itself is everything. El ego mismo lo es todo. Therefore, investigating what this ego is giving up everything. Entonces, investigar lo que este ego es entregarlo todo. When he says ego is everything, Cuando dice que el ego lo es todo, he means all phenomena, they are just an expansion of ego. quiere decir que todos los fenómenos son una expansión del ego. Ego is the first thought. El ego es el primer pensamiento. The thought, I am this body. El pensamiento, yo soy este cuerpo. From this one thought, all other thoughts sprout. De este primer pensamiento, todos los demás pensamientos brotan. So, in a dream, we see a vast world. Por ejemplo, en un sueño vemos un mundo, un vasto mundo. And we see so many people in that world. Y vemos a tanta gente en ese mundo. And so many events happening in that world. Y muchos acontecimientos ocurren en ese mundo. And that world seems to have a history, Y ese mundo parece tener una historia, a past and a future. un pasado y un futuro. But what are all these things? ¿Pero qué son todas estas cosas? It's nothing but our own mind, No es más que nuestra propia mente, our own thoughts. nuestros propios pensamientos. And all those thoughts appear because we rise as ego. Y todos esos pensamientos aparecen porque nosotros surgimos como ego. All thoughts are a projection of ego. Todos los pensamientos son una proyección del ego.
So ego is the root, the essence of everything. Entonces el ego es la raíz, la esencia de todo. If we get rid of ego, we get rid of everything. Si nos libramos del ego, nos libramos de todo. So getting rid of ego is the perfect solution. Entonces librarse del ego es la solución perfecta. Because when we get rid of ego, we get rid of everything else. Porque cuando nos libramos del ego, nos libramos de todo lo demás. That means we get rid of time. Es decir, nos libramos del tiempo. We get rid of past and future. Nos libramos del pasado y del futuro. We get rid of everything except eternal and infinite awareness. Nos libramos de todo excepto de la infinita y eterna conciencia. So there never was any ego. Así que nunca hubo ningún ego. There never were any problems. Nunca hubo ningún problema. That is our goal. Ese es nuestro objetivo. But now there seems to be ego, there seems to be so many problems. Pero ahora parece haber ego y parece haber tantos problemas. So we need to investigate the root of all these appearances. Entonces necesitamos investigar la raíz de todas estas apariencias. To whom do all these problems appear? ¿A quién le aparecen todos estos problemas? To me. A mí. So who am I? Entonces, ¿quién soy yo? That is, we have to turn our attention away from everything else back towards ourselves. Entonces tenemos que retirar nuestra atención de todo lo demás de vuelta a nosotros. Thereby we will surrender ego and surrender everything else along with it. Y por lo tanto, rindiendo el ego y rindiendo todo lo demás con él. Does that adequately answer your question? ¿Responde adecuadamente a tu pregunta, Mila? Sí, muchas gracias. Gracias. Thank you very much. Muy bien, muchas gracias, Mila, por la pregunta. Tenemos la siguiente pregunta de Pedro. A ver si nos oye, Pedro. Adelante. Quedar. Ahí sí. Correcto, ahora sí. Hola, gracias. Es que hacia el final de la presentación de Michael, él mencionó la felicidad. Y a mí me gustaría preguntar... Me lo dice lentamente, ¿vale, Pedro? Para que lo vaya traduciendo. Towards the end of the presentation, you mentioned happiness, Michael. Yes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la felicidad verdadera si las ideas no abandonan la fuente? So my question is, what's the true happiness si las ideas no abandonan su fuente? Exactamente. What's the true happiness if the ideas don't leave their source? Sorry, I didn't quite understand that. No entiendo bien la pregunta, Pedro, dice Michael. En el fondo, sí, es un poco relacionado con lo que acaba de decir. Si vivimos en un espacio mental de pensamiento, ¿cómo podemos conocer? If we live in a mental space of thoughts, consisting of thoughts, yes. ¿Cómo podemos conocer la felicidad si estamos viviendo en ese espacio de pensamientos? How can we know happiness if we're living, abiding in that mental space? So long as there is mind, there is a mixture of happiness and unhappiness. Mientras haya mente, hay una mezcla, una combinación de felicidad e infelicidad. In sleep, there is no mind. En el sueño profundo no hay mente. There is perfect happiness. Y hay perfecta felicidad. There's no dissatisfaction in sleep. No hay insatisfacción en el sueño profundo. But as soon as we rise as ego in waking and dream, pero en cuanto surgimos como el ego en la vigilia, en los sueños, there is dissatisfaction. Hay insatisfacción. Dissatisfaction is the very nature of ego. Insatisfacción es la misma naturaleza del ego. Sorry, Mac. And dissatisfaction is the opposite of happiness. Y la insatisfacción es lo opuesto de la felicidad. True happiness is perfect satisfaction. Y la verdadera felicidad es la perfecta satisfacción. We can experience that perfect satisfaction only when we get rid of ego. Podemos experimentar esa perfecta satisfacción cuando nos libramos del ego únicamente. Because that perfect satisfaction, that infinite happiness is our real nature. Porque esa perfecta satisfacción, esa verdadera felicidad es nuestra verdadera naturaleza. When ego is absent in sleep, cuando el ego está ausente en el sueño profundo, we are perfectly satisfied. Estamos perfectamente satisfechos.
When ego rises in waking and dream, Cuando el ego surge en la vigilia y los sueños, we become dissatisfied. Estamos insatisfechos. We may experience a little satisfaction here and there, Podemos experimentar un poco de satisfacción aquí y allá, but it's always against the background of dissatisfaction. pero siempre está en contraste con un trasfondo de insatisfacción. We are never perfectly satisfied in waking and dream. Nunca estamos perfectamente satisfechos en la vigilia o los sueños. We always want something more. Siempre queremos algo más. So why do we always want happiness? Entonces, ¿por qué siempre queremos felicidad? Because happiness is our real nature. Porque la felicidad es nuestra verdadera naturaleza. We cannot be satisfied except when we experience our real nature. No podemos estar nunca satisfechos salvo cuando experimentemos nuestra verdadera naturaleza. Bhagavan said, why do we, just as an example, Bhagavan said, why do we want, when we have a headache, why do we want to get rid of the headache? Solo como ejemplo, por ejemplo, Bhagavan decía, ¿por qué cuando tenemos un dolor de cabeza queremos librarnos de él? Because having a headache is unnatural. Porque tener un dolor de cabeza no es natural. It's not our nature to have a headache. No es nuestra naturaleza tener dolor de cabeza. So we want to remove the headache in order to return to our natural condition. Entonces queremos eliminar el dolor de cabeza para volver a nuestra condición natural. Just like having a headache is not our natural condition, De la misma manera que tener un dolor de cabeza no es nuestra condición natural, having a body and mind is not our natural condition. tener un cuerpo y una mente no es nuestra condición natural. Because without body and mind, we exist perfectly happily in sleep. Porque sin cuerpo ni mente existimos perfectamente felices en el sueño profundo. So because body and mind are unnatural, Entonces, como el cuerpo y la mente no son naturales, we cannot be satisfied until we get rid of them. no podemos estar satisfechos hasta que nos libremos de ellos. We get rid of them every night when we go to sleep. Nos libramos de ellos cada noche cuando nos vamos a dormir. But foolishly, we take them back again in the morning or when we begin dreaming. Pero de manera tonta lo retomamos cada mañana cuando nos despertamos. So we are the author of our own problems. Entonces nosotros somos los autores de nuestros propios problemas. We are the problem, Nosotros somos el problema and we are also the solution. y también la solución. The problem is rising as ego. El problema es surgir como ego. The solution is turning our attention back towards ourselves and knowing ourselves as we actually are. La solución es girar nuestra atención de vuelta hacia nosotros y para ver lo que somos realmente. What we actually are is infinite happiness. Lo que somos realmente es felicidad infinita. So know yourself and you will experience infinite happiness. Entonces, conócete a ti mismo know yourself You will experience infinite happiness y experimentarás felicidad infinita, because you are infinite happiness. porque tú eres felicidad infinita. Infinite means infinite it means eternal also, because what is infinite cannot be limited by time or by space or by anything. Con infinito se refiere también a eterno, porque lo que es infinito no puede estar limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Our real nature is beyond time and space. Nuestra verdadera naturaleza está más allá del tiempo y del espacio. Time and space are products of ego. El tiempo y el espacio son productos del ego. In sleep, there is no time or space. En el sueño profundo no hay ni tiempo ni espacio. In waking and dream, where time and space seem to exist. En la vigilia y los sueños, el tiempo y el espacio parecen existir. Because it is the nature of ego to experience the appearance of time and space. Porque es la naturaleza del ego, experimentar el tiempo y el espacio. So when we know what we actually are, entonces, cuando conozcamos lo que somos realmente, as Bhagavan said, that will not appear as a new knowledge. Como decía Bhagavan, eso no aparecerá como un conocimiento nuevo. We will see, but we have always been infinite happiness. Veremos que siempre fuimos felicidad infinita. We have never risen as ego. Nunca hemos surgido como ego. We are absolutely immutable. Somos totalmente, absolutamente inmutables. Never undergoing any change whatsoever.
Nunca hemos sufrido ningún cambio de ningún tipo. That is the ultimate truth. Esa es la última verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, tenemos otra mano levantada de Isa. ¿Me oyes, Isa? Hola. Sí. Hola, Carlos. Sí, adelante. Siempre en estas enseñanzas hablamos que lo que somos es conciencia. In these teachings, we always say that what we actually are is consciousness. Con la autoindagación, cuando el ego... Sí, perdona, Isa, se ha cortado un poco. ¿Me oyes, Isa? A ver, se ha cortado un poco la conexión, Isa. Bueno, si puedes intentar... Ahora sí. 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 Decía que con la autoindagación, cuando sí. el ego, cuando consigues profundizar lo suficiente. Sí, a ver, parece que tienes problemas con el audio, Isa. Intenta mirar la configuración del audio, ¿vale? Si puedes, porque ahí se corta el sonido. Si te parece, vamos a pasar a la siguiente pregunta y volvemos después a ti, ¿vale? Ok. Vale, pues tenemos una pregunta de Yamini. ¿Quieres entrar, Yamini? Hola, ¿qué tal? Bueno, me surge algo, me surge una como pregunta y algo que surge en el tema de la proyección de la mente. I got a question about the projection of the mind. Me surge si hay algo dentro de nosotros que tiene la capacidad de, no sé si la palabra es controlar, pero no veo otra palabra, de controlar lo que proyectamos. The question is if there is something inside of us that has the capacity, I don't know if that's the right word, that has the capacity to control what we project. Lo que la mente proyecta, ¿no? Sí, what the mind projects. Ya que veo que parece que a medida de que hay una mayor maduración o conciencia. As I see, it seems to be that as there is a bigger degree of matureness, of consciousness. Pues mi mente está proyectando este tipo de enseñanzas y me está proyectando maestros y es como si la mente me proyectara alarmas que me ayuden a despertar. Because I see my mind projects like these teachings or different teachers, and it's as if my mind was reprogramming itself to project things that help me to que me ayuden a qué, Yamini, ¿qué has dicho? A despertar. A despertar. That help me to awaken. Entonces, es interesante, me pone en una posición interesante, ¿no? Porque puedo caer a un lado de querer, y supongo es el mismo ego, de querer negar el mente-cuerpo. And it puts me in a position where I can go either to one side or the other. On one hand, to deny the body or the mind. Como algo malo. As a bad thing. O también parece que la misma mente es como un instrumento de proyección a este tipo de cosas que en realidad yo no las elegí conscientemente, pero me siguen llegando. But it also seems that the mind is also the source of these things that keep coming to me, and que no las elegí, que no, o sea, conscientemente no las estoy como buscando, pero que me siguen llegando, ¿no? And these things I didn't choose these things, but they keep coming. Right. Okay. Everything we have projected everything. Nosotros hemos proyectado todo. But if we think about dream, pero si pensamos en un sueño,
Because Bhagavan says our present state is just a dream. Porque como Bhagavan dice, nuestro estado presente es como un sueño. So if we think about a dream that we have at night, Si pensamos en un sueño que tenemos por la noche, we are the dreamer. nosotros somos el soñador, el que sueña. So everything that we see in a dream is a result of our own desires and fears. Entonces, todo lo que vemos en un sueño es el resultado de nuestros propios deseos y miedos. Our likes and dislikes. Las cosas que nos gustan y que no nos gustan. But when we are dreaming, we don't seem to have any control over the dream. Pero cuando estamos soñando no parecemos tener ningún control sobre el sueño. If a monster appears in our dream, Sí, a monster. monster, Si un monstruo aparece en nuestro sueño, we run away and try and hide. nosotros corremos e intentamos escondernos, But escapar. wherever we hide, the monster follows us. Pero donde sea que nos queramos esconder, el monstruo nos encuentra. We can't just stop that monster and just will, no, this monster shouldn't follow me anymore. No podemos parar y simplemente decir, no, este monstruo no me seguirá más. So why, when it's our own creation, can we not control it? Entonces, ¿por qué cuando es nuestra propia proyección no podemos controlarla? This is why it is called Maya. Por eso es por lo que se llama Maya. As soon as we project it, we lose control. En cuanto la proyectamos, perdemos control. Why do we lose control? ¿Por qué perdemos control? Because in the dream, though we are the dreamer, we dream, but we are a person in the dream. Porque en el sueño, aunque somos el que lo sueña, somos una persona dentro del sueño. In other words, we dream, but we are a part of our dream. Es decir, en otras palabras, soñamos que somos una parte de nuestro sueño. And as a part of the dream, we no longer have control over the dream. Y como parte de nuestro sueño ya no tenemos control sobre él. So though we have created all this, we no longer have control over it. Entonces, aunque hemos creado todo esto, ya no tenemos control sobre ello. Because we've created ourselves as one of the creatures in our creation. Porque nos hemos creado nosotros como una creación, una de las criaturas dentro de nuestra creación. Whatever we see, Bhagavan says it's a projection of our own vasanas. Cualquier cosa que veamos, como dice Bhagavan, es una proyección de nuestras propias vasanas. Vasanas means the seed form of our likes, dislikes, desires, attachments, hopes, fears. Bhagavan, las vasanas significa la forma en forma de semilla de nuestros apegos, deseos, miedos, esperanzas, etc. All these things make up our will. Todas estas cosas componen nuestra voluntad. So our will is a conflicting bundle of desires and fears and hopes and so on. Entonces nuestra voluntad es un conjunto, un grupo en conflicto de deseos, miedos, ilusiones, etc. That is why when we dream a world full of conflicts. Por eso cuando soñamos con un mundo lleno de conflicto. This is the nature of any dream, any mental projection. Esta es la naturaleza de cualquier sueño, de cualquier proyección mental. Sometimes it seems very pleasant. Algunas veces parece muy agradable, placentero. Sometimes it seems extremely unpleasant. Y algunas veces parece, ¿cómo se dice? Firmly. Extremely unpleasant. Extremadamente poco placentero. But this is all our own mental projection. Pero esto es todo nuestra propia proyección mental. You also asked about we experience things in the dream, such as now in our present dream, we experience, we've learned about Bhagavan's life and about Bhagavan's teachings. También ha dicho que experimentamos proyectamos, por ejemplo, las enseñanzas de Bhagavan y sus enseñanzas. His life and his teachings are all part of our dream. Su vida y sus enseñanzas son también parte de nuestro sueño. But his teachings show us the way out of this dream. Pero sus enseñanzas nos enseñan el camino fuera del sueño. So how does our mind project the way out of its own prison? Entonces, ¿cómo la mente proyecta el camino hacia afuera de su propia prisión? That is because everything that is projected is a projection of our will. That's our likes, dislikes, desires, attachments, hopes, fears, and so on.
Eso es porque todo lo que es proyectado es una proyección de nuestra voluntad, es decir, de todos los apegos, de los deseos, de los miedos, etc. But behind all these desires and so on, desires and fears and so on, there is one ultimate desire. Pero detrás de todos estos deseos y miedos, etc., hay un último deseo. That is our desire to be happy. Y es nuestro deseo de ser felices. That is our fundamental desire. Ese es nuestro deseo fundamental. All other desires and fears are a result of that desire to be happy. Todos los otros deseos y miedos vienen de ese deseo de querer ser felices. We desire those things that we think will make us happy. Deseamos esas cosas que pensamos que nos harán felices. And we fear those things that we think will take away our happiness. Y tememos esas cosas que pensamos que quitarán nuestra felicidad. So the ultimate desire is our desire for happiness. Entonces, nuestro último deseo es el deseo por la felicidad. Why do we desire happiness? ¿Por qué deseamos felicidad? Because happiness is our real nature. Porque la felicidad es nuestra verdadera naturaleza. So that desire for happiness is love for our real nature. Entonces, ese deseo por la felicidad es el deseo por nuestra verdadera naturaleza. Though we are not now aware of it, we all love our real nature. Aunque no seamos conscientes de ello, todos nosotros amamos nuestra verdadera naturaleza. We can understand this from our experience. When we are extremely tired, podemos entender esto por nuestra propia experiencia. Cuando estamos extremadamente cansados, there is nothing more that we want more than just to fall asleep. No hay nada que deseemos más que caer dormidos. We would give up anything just for a few moments of sleep if we are tired enough. Lo dejaríamos todo por unos pocos minutos de sueño si estamos lo suficientemente cansados. That's another illustration of the fact, but underlying all our desires is that love for our real nature. Es otra ilustración del hecho, que debajo de todos los deseos está nuestro deseo, nuestra verdadera naturaleza. Our real nature is infinite happiness. Nuestra verdadera naturaleza es felicidad infinita. And it is also the love for us, for that infinite happiness. También es ese amor por esa infinita felicidad. So love is our real nature. Así que el amor es nuestra verdadera naturaleza. What we ultimately love, what we ultimately desire is our real nature. Lo que en último término deseamos o amamos es nuestra verdadera naturaleza. So that fundamental desire for happiness, which is love for our real nature, is what is called grace. Entonces, ese deseo fundamental, que es amor por nuestra verdadera naturaleza, es lo que se conoce como gracia. So that grace is what controls everything. Entonces, esa gracia es lo que lo controla todo. Grace is, whether in this dream or in any other dream, grace is controlling what we experience. Ya sea en este sueño o en cualquier otro sueño, la gracia es lo que lo controla todo. It is giving us those experiences that will be most conducive to our turning within. Nos está dando esas experiencias que son las que más nos conducen a girarnos hacia adentro. Those experiences that will be most conducive to our gaining the discrimination, the ability to understand that real happiness doesn't lie outside, it lies only within. Esa experiencia que nos conducen a poder discriminar que la verdadera felicidad no nos produce las cosas de fuera, sino que viene de dentro. That grace is what people worship as God. Y esa gracia es lo que la gente adora como Dios. It is nothing but our real nature. No es más que nuestra verdadera naturaleza. But people take it to be some big God up there in heaven or some outside ourselves. Pero la gente lo toma como algún gran Dios ahí en el cielo, fuera de nosotros mismos. And we think God will fulfill all our desires. Y pensamos que Dios cumplirá todos nuestros deseos. So we pray for this or that. Así que rezamos por esto o lo otro. Whatever we want, we pray to God to give us. Cualquier cosa que sea que queramos, le rezamos a Dios para que nos lo dé. Whatever we don't want, we pray to God to protect us from that. Cualquier cosa que sea que no queramos, le rezamos a Dios para que nos proteja de ello. And it seems to us that God fulfills some of our desires. Y nos parece que Dios cumple algunos de nuestros deseos.
but not all our desires. pero no todos. God fulfills those desires which are beneficial to our spiritual development. Dios cumple todos esos deseos que son beneficiosos para nuestro desarrollo espiritual. And sometimes it seems to us God is very heartless. Y algunas veces nos parece que Dios no tiene corazón. Why does God allow so much suffering in this world? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? Why does God allow wars, ¿Por qué Dios permite guerras, famine, hambre, all these so many natural disasters, todos estos desastres naturales? the powerful people exploiting the weaker people? O la gente explotando a la gente más débil. Many people think if this world is created or governed by God, how does he allow all these things to happen? Mucha gente piensa que este mundo es creado por Dios y ¿cómo permite que todas estas cosas ocurran? God is not heartless. Dios no es que no tenga corazón. God is love. Dios es amor. The love that we have for ourselves. El amor que tenemos por nosotros mismos. The love we have for our real nature. El amor que tenemos por nuestra verdadera naturaleza. So what God actually wants to give us is only infinite happiness. Entonces, lo que en realidad Dios quiere darnos es la verdadera felicidad, which is our real nature. que es nuestra verdadera naturaleza. But that infinite happiness, so long as we're looking outside for happiness, Pero mientras busquemos fuera por esa felicidad, no... So long as we're looking outside, we cannot experience infinite happiness. No podemos experimentar la felicidad infinita mientras estemos buscando fuera. So God allows us to undergo difficulties. Entonces, Dios nos ha permitido que atravesemos dificultades In order to teach us that happiness, real happiness, doesn't lie outside. para enseñarnos que la verdadera felicidad no está fuera, It lies only within. solo yace dentro. So it is said God is controlling all this entire universe. Entonces se dice que Dios controla todo, todo el universo. That God who is controlling this entire universe is nothing but the love that we have for ourselves. Sorry, say that again, Michael. There was a sound there. Yeah, sorry. The God who is controlling this whole universe is nothing but the love that we have for our own real nature. El Dios que controla todo este universo no es más que el amor que tenemos por nuestra propia verdadera naturaleza. Our love for happiness. Nuestro amor por la felicidad. But love for real happiness. Nuestro amor por la verdadera felicidad. Infinite happiness. Felicidad infinita. So ultimately, what is real is only that love. Así que en último término lo que es real es solo ese amor. Which is itself happiness. Que en sí mismo es felicidad. Which is what we really are. Que es lo que somos realmente.